La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Hoy iniciamos el programa recordando al Papa Francisco, el Papa de la Misericordia. Y para recordarlo, citaré del libro Entrevista, El nombre de Dios es Misericordia, de Editorial Planeta 2012, cuyos autores son el Papa Francisco y el escritor y periodista Andrea Tornielli. En una sección inicial del libro, titulada La mirada de Francisco, Tornielli nos habla de la primera misa como Papa, celebrada el 17 de marzo de 2013. Durante esa instancia, Francisco ofreció una homilía en la que Tornielli estuvo presente, y en dicha homilía se había referido a la lectura del Evangelio de San Juan, que refiere al caso de la mujer adúltera, que los escribas y fariseos estaban a punto de lapidar según la ley de Moisés. Y el Papa Francisco expresó lo que sigue en dicha homilía. El mensaje de Jesús es la misericordia. Para mí, lo digo con humildad, es el mensaje más contundente del Señor. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. El programa se transmite en vivo este sábado 26 de abril de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. Podrán volver a escuchar el programa de hoy en los sitios donde alojamos el programa radial Café y Palabras para vuestra mayor comodidad. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. Entonces podemos estar conectados en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet. Para enviar mensajes lo hacen al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Pueden escucharnos en otras plataformas. El programa se comparte también por iVoox, Spotify y por YouTube. Toda la información y enlaces los compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Está aquí presente en los estudios la escritora Verónica Lecomte, con quien tendremos el placer de conversar en unos 6 minutos más. Ella escribió y publicó varios libros sobre lo que estaremos charlando y además coordina talleres de escritura y narrativa sobre los que queremos saber y compartir con ustedes que nos escuchan allí del otro lado del dial o en la web. Los invito entonces a escuchar nuestro micro análisis literario de la Biblia. Quizás acompañados con una taza de café entre las manos, en estos días de frío aquí en Montevideo, vamos al micro. Y para ello nos sumergimos una vez más en el libro titulado Géneros Literarios, correspondiente a la Fundación Universitaria Claretiana, realizado por Gonzalo María de la Torre en 2007. Hoy abordaremos el tema de pensar
en el aspecto de la tradición oral en la composición de muchos de los pasajes del libro que nos convoca, la Biblia. Parece necesario aclarar aquí que nos separan varios siglos de la etapa final de redacción del texto bíblico. Los estudiosos datan ese tiempo de redacción entre el 400 a.C. y el 90 después de Cristo. Para acercarnos a comprender los textos, por un lado, como compartimos en programas anteriores, se recurrió a métodos histórico-críticos y más recientemente a lo que se conoce como crítica de las formas. Y aquí Gonzalo María de la Torre nos explica que estas críticas de las formas o subgéneros se basa en, y cito textualmente, la observación que en la cultura cotidiana de un pueblo existen formas relativamente fijas de comunicación oral adaptadas para determinados contextos vivenciales. Y entonces nombra formas orales que fueron posibles identificar en los textos bíblicos, a partir de los cuales hacer los análisis literarios a los que accedemos hoy por hoy. Así tenemos formas narrativas que nos ilustran sobre personajes religiosos en un formato imaginativo, con prodigios que van más allá de la experiencia de vida cotidiana, para mostrarnos accidentes geográficos, costumbres o instituciones. Y están las formas de himnos y cánticos de acción de gracias, usados para celebrar victorias en enfrentamientos bélicos, liberación del hambre, de enfermedades u opresión con la ayuda de la divinidad. Las lamentaciones son formas que claman sobre la muerte de personas importantes o lamentan catástrofes públicas. Por otro lado, las formas conocidas como leyes regulan los comportamientos de los grupos. Las formas conocidas como reglamentos sacerdotales o leyes culturales orientan las prácticas del culto. En tanto, las formas conocidas como oráculos proféticos, estos comunican el juicio o salvación para individuos, en general reyes, o naciones, básicamente enemigas de Israel. Y por último, están los aforismos o proverbios, que resumen la sabiduría acumulada a partir de la experiencia cotidiana. Cada una de estas formas poseían unas estructuras y fórmulas verbales características y eran además recitadas en contextos comunitarios específicos, nos aclara Gonzalo María de la Torre. Así podría llegarse a pensar que narraciones que leemos sobre antepasados en el Génesis del capítulo 12 al 50 conservan estas características. Y lo mismo cabe decir para las composiciones poéticas que vemos en los cánticos de Débora en Jueces 5. Leamos aquí un breve fragmento. Jueces 5. Cántico de Débora. Versículo 1 en adelante. En aquel día cantaron Débora y Barak, hijo de Abinoam, el siguiente canto. Los príncipes de Israel al frente, ofrece el pueblo su vida. Bendecid a Yahvé, escuchad, reyes, prestad atención, príncipes, que yo, sí, yo cantaré a Yahvé el Dios de Israel. Cuanto tú, Yahvé, saliste de Seir, avanzaste desde los campos de Edom, se estremeció la tierra, los cielos gotearon, y las nubes se disolvieron en agua. Se derritieron los montes, la presencia de Yahvé, aquel Sinaí a la presencia de Yahvé, el Dios de Israel. Como mencionamos en el programa anterior, en esta etapa que se fueron pasando de la forma oral a la escrita, tenían algo que ver con el normalizar la recitación de las narraciones y quizás también en registrar las tradiciones orales que probablemente estaban cayendo en desuso por el paso del tiempo que seguramente estaba pasando. Además, cabe mencionar lo que señala Gonzalo María de la Torre y que citamos textualmente. La transición en la vida de Israel del período tribal a la monarquía
vio el surgimiento de una cultura literaria en la corte al lado de las antiguas formas orales de la vida tribal. Ello ocasionó una repentina explosión de actividad literaria a medida que las formas orales anteriores fueron recogidas paulatinamente en escritos y muchas veces dispuestos en composiciones mayores. Hasta aquí nuestro microanálisis literario de la Biblia. Esperando les haya gustado, los invito a continuar escuchando más en el próximo programa de Café y Palabras. Sentí Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunícate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. Para mí el vino siempre es Santa Teresa. Tinto con un asadito, blanco bien frío y ahora también Santa Té, el más bolichero de la familia. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Recibimos en Café y Palabras hoy a la escritora uruguaya Verónica Gutiérrez Lecomte, más conocida como Verónica Lecomte, pues así firma sus libros. Y hay una historia interesante detrás que le estaremos preguntando en breve. Nacida el 16 de abril del 64 en Montevideo, es madre de dos varones y una chica, sí, ahí está. Es escribana y lleva adelante talleres de escritura y narrativa. Y en el pasado participó de los talleres de escritores como Roy Berocay, Alberto Galo y Carlos María Domínguez. También asistió a talleres de teatro y títeres. Hasta la fecha publicó algunos libros para niños y para adolescentes y algo más. Los títulos y editoriales y sus respectivas colecciones son El lugar de las cosas ocultas, Alfaguara 2010, Cuando el mar se ilumina, Alfaguara 2013, Luna, Lo que leo, Santillana 2016, Valentín, Lo que leo, Santillana 2017 y Si somos amigos, Luna Nueva, Santillana 2018. Valentín y el mar, de Lo que leo, Santillana 2019, El Club de las Uruguayas Fantásticas, Lo que leo, Santillana 2021. El descubrimiento de Luna Nueva, Santillana 2022 y Valentín y las mariposas, para leerte mejor, de Santillana 2023. Bienvenida, Verónica, a Café y Palabras. Bueno, muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá, muy a gusto. Bien. Así que bueno, agradezco. Y a todos los que escuchan, un saludo. Un placer recibirte en Café y Palabras. Sabemos que tu gusto por la escritura es importante, pero que te interesaba mucho el escribir letras para murgas. Sin embargo, descubriste la narrativa de la mano de Roy Berocay y eso provocó una fuerte impresión o un cambio en ti. ¿Puedes contarnos cómo fue eso? Sí, cómo no. Bueno, sí, mi sueño era escribir letras para murgas, porque voz para salir en las murgas cantando no tenía, que era lo que también me hubiera gustado mucho. Uh-huh. Y bueno, tampoco escribí nunca letras para murgas en forma organizada y seria, uh-huh, más allá de intentos y de algunos logros, pero mínimos de
vinculadas a cosas de mis hijos, para fin de año y demás, cosas muy amateur. Y bueno, con respecto al taller de escritura, el primero que fue el de Roy Berocay, siempre lo cuento, capaz que ya los que me han escuchado ya otra vez va a contar lo mismo, pero bueno, y mi hermana capaz que si me está escuchando, me manda un beso, porque ella fue una de las promotoras de todo esto, porque me anotó así, tal cual, literal, en el taller de escritura de Roy, y me dijo, empezaste al día, a tal hora. Y yo dije, no voy a ir un día de semana, un martes a las 2 de la tarde, no puedo ir a taller en el Prado, yo vivo en Tres Cruces. Bueno, llegó el día, por supuesto que fui, y ahí concurrí al taller durante 3 años, creo que sin faltar un solo día, porque me fascinó, me encantó, bueno, la actividad, el taller, la escritura, todo lo que iba pasando. Claro. Y bueno, sí, así fue el primer aterrizaje en la escritura. Mira. Y en un taller. Entonces ahí comienza, es decir, te gustaba y demás, pero como que ahí lo afianzaste, dijiste, bueno, no, es decir, esto realmente me gusta, es muy interesante, sí, ¿no? Te diría más, en realidad a mí lo que me gustaba mucho y lo que siempre hice mucho fue leer, también por una cuestión generacional, claro, de que, bueno, había otras cuestiones otras opciones que no habían, que no era lo habitual, pero bueno, siempre mucha lectura y había escrito alguna cosita, pero no era ni un proyecto, ni un plan, ni algo que yo hubiera deseado en mi vida, escribir. Ajá. Entonces, en realidad, yo empecé a escribir el día que empecé el taller con Roy Berocay en el proyecto Esquinas, de la cultura, en el espacio Barradas del Museo Blanes. Ahí empezó. Claro, mirá qué bien, qué interesante, digo. Sí. A mí siempre me gusta preguntar al escritor cómo es que se da ese paso, porque es decir, cómo pasás de ser lector a dar ese paso, de empezar a caminar el tema de escribir, y después hay otro paso que es el de empezar a mostrar, que no es tan fácil, a veces puede pasar años o puede no ocurrir nunca. Recién te decía, bueno, que siempre traigo unos libros de Kafka y bueno, así como pienso en Van Gogh, que tampoco era una persona que vendió nada, fue la pareja de su hermano quien dio a publicar. Con Kafka pasa algo similar, entonces muchas veces no se da ese paso, se escribe y no se publica en vida, ¿no? Tú tuviste la oportunidad de comenzar a publicar y entonces con varios textos publicados hoy por hoy, podemos decir que hay mucho trabajo desde esa primera novela, El lugar de las cosas ocultas, puede ser, ese fue el primer trabajo, en Alfaguara 2010, y él ahora. Entonces, quizás hay textos que no se publicaron, entonces, ¿cómo es el proceso de la escritura en tu caso? Asumo que cada texto es muy diferente, primero porque los textos son diferentes en cuanto al público que va dirigido, después a que cada texto, creo, debe ser diferente, y entonces pregunto, ¿puedes al menos darnos algunas pautas de cómo es tu trabajo de escritura para ilustrarnos con alguno de estos textos, quizás los primeros, ¿no? Es decir, porque a veces uno dice, sí, escribió, pero ¿cómo es el proceso de escritura? Bueno, en mi caso, justamente como estuvo muy unido a la asistencia al taller, nació ahí la escritura. Claro. Nació a partir del primer deber, entre comillas, que mandó Roy Berocay, que me costó mucho hacerlo, el primer deber, y casi abandono el taller ya ahí en la primera semana, porque me daba vergüenza volver el segundo día sin haber hecho los deberes. Ay, claro. Y creo que 2 días antes me inspiré, escribí algo, lo llevé y bueno, me quedé muy contenta con lo que había hecho y bueno, pude seguir. Bien, menos mal. Y bueno, empezó, la escritura empezó ahí, ¿no? Entonces, como que todo el proceso fue acompasado con la asistencia al taller, con estar con otra gente, con que Roy Berocay leyera lo que escribía, bueno, también recibir las devoluciones de él que eran buenas, que, bueno, que fue muy importante porque no era una actividad que yo tuviera planeada hacer, ni era ni un proyecto ni un deseo de mi vida ser escritora. Por lo tanto, a mí lo que me estaba pasando en el taller era todo absolutamente novedoso y sorprendente. Entonces, lo que sí creo que
pude hacer fue aprovechar eso. O sea, claro. fue bueno, en la medida que iban pasando cosas, yo escribía más. Claro. Y bueno, como se fue dando con total naturalidad, en un determinado momento yo empecé a escribir sobre los disparadores que proponía Roy sobre distintos temas. Ajá. Teóricos de narrativa. Yo empecé a escribir sobre los mismos personajes. Entonces, claro. Bueno, ahí me fui dando cuenta que eso podía llegar a tener una estructura y bueno, y se fue dando y después armé una especie de trama o de un argumento y bueno, y seguí escribiendo de esa manera, pero con mucha ligereza, diría, ¿no? Claro, claro. Y también el tema que yo sé que para mucha gente es un gran desafío y es una gran dificultad a veces, que es pasar de el escribir a lo que viene después, ¿qué hago con esto? Claro, en exacto. mi caso, como se dio en forma simultánea con la escritura en el taller, claro. Se dio con naturalidad, porque una vez que terminé la novela, ya Roy me había comentado de que él, que le habían dicho en la editorial que si había dentro de sus talleres personas que él considerara que tenían trabajos que podían ser interesantes, que los presentara en la editorial. Bien. Y bueno, fue mi caso, él llevó la novela les gustó y ahí empezó la segunda parte, que fue, bueno, todo el proceso, ¿no? Claro, todo el proceso ese de conversaciones y demás. Te hago un paréntesis nada más. Sí. Por ese motivo es que en un determinado momento de mi vida, también impulsada y casi que empujada por una de las personas, también mi hermana, pero también por otras, fue que me animé a empezar yo con el taller. Claro. Porque yo confío en lo que pasa en los talleres de escritura, porque yo lo viví de esa manera. Claro. Hay gente que escribe sin ir jamás a ningún taller, ¿no? No es que sea un requisito imprescindible ni nada por el estilo. Pero sabés que eso motiva, que hay una forma de estimular al otro a hacerlo, ¿no? Exacto, y está eso que tú decís. Si tú vas a un taller y escribís, es muy difícil que escribas para que no te lea nadie, porque estás escribiendo y compartís. Entonces ya hay una primera parte que sucede en el taller, que se enriquece en el taller y que es tierra fértil, porque va a haber un tallerista, va a haber una cantidad de cosas que te van a ayudar y que por ahí hasta te pueden abrir puertas como me las abrieron a mí. Claro, pero hay una cosa interesante que acabas de decir y que es como que te obliga. Tú decías que te daba, era un trabajo por semana, entonces eso te obliga a crear un método, a crear una forma organizada de hacer. Por eso te preguntaba, es decir, si en el caso, digamos hoy, bueno, el tema de haber ido a un taller te dio justamente esa organización a la hora de escribir. Eso es interesante, porque no todo el mundo tiene ese orden, ese método de alguna manera. Entonces, por eso también era algo que íbamos a estar trabajando en la entrevista de por qué es importante ir a un taller. Pero ya volvemos sobre ese tema y entonces los textos que van dirigidos al público infantil van acompañados de ilustraciones. Entonces, ¿cómo es trabajar con otra persona que debe ilustrar algo que tú escribiste? ¿Cómo es ese proceso? Es hermoso, es divino. Es una parte que yo disfruto muchísimo, por lo menos en la experiencia de lo que tengo hasta ahora, y que es en la que estoy ahora con un libro que va a salir a fines de mayo, con no voy a decir nombres ni nada por una cuestión ahí de cábala. Estamos justamente en ese proceso. Ahí está. El ilustrador está terminando de trabajar con unas ilustraciones que me encantaron, que bueno, creo que yo he tenido mucha suerte en que los ilustradores que he tenido, que he compartido la maternidad, paternidad de los libros, hubo como mucha conexión. Porque entonces, si no es tan fácil, ¿no? Es decir, supongo que... Sí, no sé, porque ahí hay una cuestión de conceptual también que por ahí es un poco más compleja y que es interesante porque en realidad el álbum ilustrado, que son estos libros que tienen
cuenta texto y Sí. cuenta imagen. En realidad estás compartiendo. Claro, Estás compartiendo lo que se dice con diferentes lenguajes. Ujú. Uno es el visual y el otro es Claro. la palabra. Estás contando una historia. Entonces, bueno, ahí hay un vínculo que es muy interesante. Porque tienen que ir de la mano, porque de repente quizás la ilustración nos puede estimular a sentir una cosa distinta de lo que estamos expresando en palabras, ¿no? Supongo que puede pasar eso, ¿no? Sí, ahí también está esto bueno, la ilustración, ¿qué es lo que tiene que hacer, no? Es recrear o reiterar lo que dice el texto, no necesariamente. Claro. Y eso no significa que la imagen esté contradiciendo o que Claro. haya un conflicto, sino que bueno, está dialogando el texto Ahí. con la imagen y la imagen con el texto. Ahí A eso es a lo que se le llama el álbum ilustrado. Ajá. Después hay otras posibilidades, que es que la imagen, en cierta medida, que sea utilizando la misma línea, Ajá. pero con el lenguaje visual, Claro. pero de repente donde lo visual, que es la ilustración, puede no aportar elementos nuevos o puede no, sino que lo que hace es, bueno, cuenta con otra herramienta. ¿Y es un riesgo eso? ¿Lo ves como un No riesgo? es un riesgo, no es un riesgo. A mí me gusta mucho, porque yo parto de la base de que el ilustrador también es un creativo y que además en la medida en que podés conversar y que se establezca un diálogo en el cual yo puedo hasta cambiar el texto Ah, mira. digo, yo lo puedo hacer. Sí, sí. Y si por ahí algo lo tengo que callar para que lo diga el ilustrador, no tengo problema y me parece genial. Ah, bien. Qué interesante esa, porque es un momento de la creación del producto que va a salir, llamémosle producto, que bueno, que todavía se está trabajando. Es decir, Sí. todavía hay un proceso de creación ahí en el momento de no está terminado entonces, ¿no? No está terminado. Y bueno, depende por supuesto del escritor, del ilustrador, del editorial, de una cantidad de cosas, ¿no? Hay muchas formas. Claro. Pero es una etapa preciosa. Tiene desafíos, tiene como riesgos también, de que por ahí si tú tenés una imagen, Ah, lo ves, claro, tenés claro. la imagen de tus personajes, puede el ilustrador no compartir eso, ¿no? Claro. A mí en general no me pasa. Ajá. Yo, cuando los ilustradores han hecho sus trazos, Ajá. es donde yo digo, descubro, termino de descubrir mis personajes ahí. Qué interesante, ¿no? Es decir, que el otro pueda tener la capacidad de interpretar. Que Sí, muchas yo veces... no sé si interpretan, yo creo que lo que hacen es ponen de nuevo desde su sensibilidad Ajá. y desde su creatividad, por Claro. supuesto partiendo del texto, Sí, sí. porque a no ser que vos trabajes en simultáneo con alguien y que vayas Claro. pensando la historia y que vayas pensando la historia en simultáneo con el otro, que es un proyecto Sí, ilustrador, claro. narrador, generalmente el texto es lo que crea la historia. Claro. Es el texto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el ilustrador lo que hace es toma una historia que ya está escrita y la vuelve a contar, pero con otras herramientas Con otras que son las que herramientas. tiene, que es la imagen. Claro, pero sin embargo, yo tengo la experiencia de charlas con amigos en la escuela secundaria. Estábamos hablando un tema y enseguida lo sacaba al dibujito y era, es decir, ¿no? Esa idea pícara. Y me tomo ahí el atrevimiento de contar una cosa bien pequeña. Estábamos hablando de un tema de historia y entonces lo dibuja y entonces yo digo, después me fui y lo cuelgo, ¿no? Y él dice, no, la profesora me lo pide, yo se lo entrego, lo llama a la siguiente clase y lo felicita. Él había, en forma muy sintética, resumido lo que habíamos hablado, a su manera. Pero entonces a mí me parece que sí, que realmente tienen ese poder de síntesis, es como... es eso, poder de síntesis. ¿No te parece que de alguna manera Sí, hay algo de eso? De síntesis, pero también de amplitud, Mm. porque a veces el ilustrador no sintetiza, agrega, Claro, amplía, amplía, claro. amplifica. Claro. Hasta por ahí, a partir del texto,
que sucede también y es sumamente interesante. Tú mirás ilustraciones y mirás texto y no necesariamente tienen una correlación súper directa. La ilustración no reitera lo que dice la palabra. Ah, claro. Entonces eso también está muy bueno. Y es muy interesante cuando tú podés, cuando lográs esa conexión con la otra persona que va a formar parte de... Es lo que a mí me pasa. Sé que, como en todas las cosas, claro. yo creo que no hay ni recetas, ni moldes, ni cosas que sí o sí son de una determinada manera. Hay muchas maneras de hacerlo. Claro. Depende de muchos factores, de las personas. Y eso te puede dar lugar a esa creación visual. ¿Te puede dar lugar a continuar una historia cuando no lo habías pensado? Por ejemplo, o te ha pasado, ¿en qué por ejemplo, sentido? si lo que descubres en esa imagen, en ese conjunto de imágenes, decís, pero acá podría ir por otro lado y de repente podría ser otro libro o la continuación de esto. ¿Te ha pasado eso, sí, que te permita o no? Capaz que no me ha pasado tan así, pero sí, por ejemplo, me ha permitido en las visitas, por ejemplo, en las escuelas, bibliotecas, el lugar que sea, en la conexión con los niños, que a veces en la ilustración aparecen elementos que abren puertas, te abren ventanas hasta... Entonces, la historia parece que se terminó, o que es esto, pero la ilustración te dejó otras cosas que por ahí invitan porque no están estrictamente en el texto. Por ejemplo, en uno de los libros que se llama... Y si somos amigos, en la última imagen aparecen unos personajes haciendo algo que no están en el texto, están solo en la ilustración. Claro. Y eso a mí me ha permitido, cuando los niños lo descubren, bueno, ¿y qué les parece, no? Y ahí empiezan, y eso no tiene nada que ver ni con lo que yo pensé, no es que no está en contraposición, no contradice, sino que amplía, enriquece. Claro. Y eso fue idea de la ilustradora, lo creó ella, y me pareció genial. Justamente, porque digo, el tema es que el mensaje siempre es polisémico, es decir, poder restringirlo es complicado, manejar ese horizonte de sentido. Y bueno, con la ilustración capaz que pasa mucho más eso. El Club de las Uruguayas Fantásticas, lo que leo, Santillana, 2021, es un libro que tuvo una importante repercusión. Y leemos en la sinopsis que Olivia recibe una misteriosa invitación para participar del Club de las Uruguayas Fantásticas. De un día para el otro se encontrará viviendo distintas aventuras con mujeres uruguayas que compartirán con ella momentos importantes de sus vidas. Las hermanas Luisi, Petrona Viera, Pepita Uribe, Mirta Bani, Cuyunusa, entre otras, le mostrarán a Olivia las peculiaridades de su época, sus historias y sus sueños. Todas ellas como que tienen algo en común, que son transgresoras, son valientes, impulsoras de cambios, tuvieron que vencer obstáculos y enfrentar adversidades para lograr lo que deseaban. Y hablando de adversidades, pienso en dos cosas. ¿Cómo fue el proceso de selección de esas mujeres que serían parte de la historia contada por Olivia? Y en cómo hace Olivia, si se puede contar, para ir a esos mundos, entiéndase tiempo y espacio de estas mujeres. Bien, bueno, esta novela le tengo mucho cariño por el proceso de escritura y de conexión con Olivia y con las mujeres, ¿no? La selección de las mujeres, el primer criterio que yo apliqué fue pensando diferentes áreas, la literatura, el deporte, la política, bueno, un poco así, ¿no? Entonces ahí empecé a buscar y dentro de lo que encontraba iba a hacía una primera selección, o sea, me llevó mucho tiempo eso, la lista era muy larga, había de repente en un determinado momento elegía una mujer y después la cambiaba, en algunas áreas tenía 2 o 3 y la última, la definición un poco final tuvo que ver con el hallazgo de la aventura para Olivia. O sea, podía yo tener de repente 3 mujeres fantásticas o candidatas que desde el punto de vista de su importancia, de su atractivo, podía ser cualquiera. Eran válidas. Exacto. Pero yo tenía que encontrar
a Olivia con ellas. Entonces Claro. ahí venía la parte de, no sé, de vivirlo, de imaginarlo, de yo pensar en esa mujer con la información que yo tenía y Claro. poder poner a Olivia a conversar con ella, a conectarse. Entonces ahí tenía que aparecer el vínculo entre Olivia y esas mujeres, porque ahí era donde estaba la historia. Claro. Entonces, Y eso creo no debe que ser eso, fácil. No, eso fue lo que definió quién es. Ah, mira. Es decir, esa que Olivia encontrara a sus personajes de alguna Exacto, manera, ¿no? claro, ¿No? sí, Es porque interesante. más allá de la información que yo tenía, eso después no era un libro de biografías, No. no era el objetivo. Claro. Era un libro, era una novela, es una Exacto. novela. Entonces Ujú. hay ficción, hay fantasía, Olivia viaja en el tiempo y le pasan cosas. Entonces, bueno, ¿en qué momento viaja y por qué y cuándo y cuándo, ¿no? Y cómo, Claro. y conversa, ¿qué es lo que vive con esas mujeres? Ahí está. Y eso hay que vivirlo. Yo que sé, lo tuve que vivir yo a través de Ahí está. Olivia, Ajá. y que fuera interesante, que Sí, para sí. Olivia fuera interesante Ahí está, encontrarse ahí está. con esas mujeres. Llegar a esa edad, ¿no? Que tenía Olivia y pensar como Olivia para meterse realmente en ese personaje y vivirlo a partir de ahí para poder contar la historia, ¿no? Exacto. ¿Qué aventura, qué conversación va a tener Olivia con determinado personaje? Capaz que algunos eran un poco más fáciles que otros, pero fue un poco por ahí. Ahí se terminó de definir. Eso es interesante lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, meterse realmente dentro del personaje para poder proyectar un trabajo. Hoy estaba leyendo en Facebook sobre un actor donde él, para poder representar a un personaje, bajó de peso, le pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, cómo eso le cambió sustancialmente su vida y tuvo pérdidas y demás, pero fue en esa medida que tuvo las ganancias necesarias para poder crear su personaje y que llegó a un Oscar. Entonces, acá también un poco me parece que al momento de escribir tenés que vivirlo de alguna manera, me parece a mí, para que sea... Porque además la historia, por más que sea una novela, por más que entendamos que es ficción, pero la ficción no es cualquier cosa, tiene una lógica interior, me parece a mí, que tiene que ser creíble, ¿no? Tiene que ser creíble, porque si no, no funciona. Quizás nos quieras leer algo de ese libro o de algún Sí, otro. cómo no. Sería, para nosotros es interesante, es lo que proponemos en Café y Palabras, tener algo, la voz del autor también acá en Café y Palabras. Buenísimo, cómo no. Bueno, voy a leer, ya que estamos hablando del Club de las Uruguayas Fantásticas, empiezo con el capítulo 1, un fragmentito. Perfecto. El capítulo 1 se llama ¿Dónde estabas? Y dice así: nunca antes la había visto. Entre tantas fotos, objetos viejos y un vestido arrugado, parece como recién llegada. Me encanta oler las cosas y conozco el perfume del baúl a la perfección. Huele a flores secas, a jabón, a papeles y a pañuelos con puntillas. La caja de tapa dorada que acabo de encontrar en el fondo del baúl tiene el mismo aroma y para mí es el aroma bisabuela. Mi bisabuela murió hace muchos años y no llegó a conocerme. Sé muy poco o casi nada de ella, con excepción de lo que imagino al revolver sus pertenencias. Vengo al sótano cuando mis padres me prohíben hacer lo que me gusta, porque no estudié o porque traje notas bajas. Entonces es el lugar perfecto de la casa. Me escapo de sus rezongos y tengo de todo un poco para revisar y entretenerme. Hoy, esta caja dorada, este pequeño objeto misterioso, me salva del aburrimiento de quedar aislada del mundo y de mis amigos. Acabamos de escuchar a Verónica Lecomte leyendo una primera sección del Club de las Uruguayas Fantásticas, Lo que leo, Santillana 2021. Y ya pasamos a hablar seguramente un poquito más, pero si me dejas un segundo, compartimos un mensaje que dice: buenas madrugadas, Walter, acá al firme, escuchando mientras preparamos el especial de los 200 programas a los cuales invitamos a todos. Mucha emoción, increíble, un abrazo enorme a vos y los esperamos, dice, a partir de las 0 horas del 27, mañana, en Abrí la Boca. Muchísimas gracias por todo el apoyo de siempre. Claro que sí, el agradecimiento
es mutuo. ¿Por qué? Porque, bueno, Sebastián es el padrino de este programa, así que el conductor de Abrí la Boca siempre lo tenemos presente. Y entonces, estuvimos escuchándote muy atentamente, leyendo la primera parte del Club de las Uruguayas Fantásticas. Y los libros dirigidos al público infantil, nos estuviste diciendo recién, entonces permite que llegues a la escuela, que comparta con los chicos. Y ya nos comentaste algo, pero ¿cómo es contar o leer parte del libro a los chicos? Un público muy particular, porque no debe ser fácil, porque o te aceptan o no te aceptan, ¿no? Puede ser así. ¿Es fácil o no? ¿Qué te parece a ti? Es fácil. ¿Sí? ¿Sí? Es muy fácil. Sí, obvio, como siempre puede haber alguna dificultad, tampoco generalizar, pero si yo lo pienso, a mí es una de las cosas que me hacen más feliz de escribir literatura infantil, es lo que viene después. Claro. Es eso, es el contacto, es ir a las escuelas, ir a las bibliotecas, ir a las ferias, estar con ellos, escucharlos, interactuar. ¿Te permite eso? Sí, y es lindo, o sea, a mí me gustan, los niños en general me gustan, y esa conexión que se genera a través de un cuento, de las variadas formas, ¿no? Porque a veces la conexión con el cuento es desde el silencio, y otras veces puede ser desde el jolgorio, otras veces puede ser desde, no sé, desde el estar quietos o moverse. A mí me gusta a veces variar un poco la forma de contarles. A veces lo leo, a veces hago una especie de narración, a veces tengo las imágenes, y si tengo un proyector o donde compartir las imágenes más grandes para que lo puedan ver más cantidad de niños, me encanta, y si no lo tengo es con el libro. Y generas siempre instancias distintas, entonces. Sí, siempre es diferente, hay que adaptarse también a la situación que hay. Claro. Y bueno, pero yo creo que la experiencia en general es preciosa. Y encuentras, es decir, hasta lo que yo estuve investigando, has podido ir al interior, no solo acá en Montevideo. ¿Hay alguna diferencia que tú puedas establecer entre ese público del interior y el de acá? No. ¿Me refiero al niño? Así ¿no? como en términos generales, no. Después sí, puede haber matices. Claro. Puede haber matices, pero no sé pero si decirte es sabido que es algo que yo te digo, uy, sí, no, yo no pero lo he es sabido vivido de escuchar. esa forma. Es sabido de escuchar. Sí, en todos lados. Es como todo. Mira, acá en Montevideo de repente vas a escuelas donde por ahí los chiquilines, por el motivo que sea, llegan cansados o vienen del recreo, o no sé, por ahí no te prestan tanta atención y la tenés que remar un poco más, o llegaron a la actividad sin saber qué ibas y qué ibas a hacer. Entonces eso no facilita, entonces te genera un poco más de esfuerzo el hacer que enganchen. En otros casos te están esperando y por ahí, yo qué sé, si es una escuela de tiempo completo te invitan a almorzar y tienen una entrevista armada y te van a preguntar cosas, y bueno, qué bien. Hay todas las variantes acá y en el interior y en todos lados. Por ahí sí, yo tengo hermosos recuerdos de escuelas rurales, por ejemplo, donde generalmente tenés, no está eso de la división de los niños por edad. Entonces, si bien podés decir que es una dificultad, no es una dificultad, porque tenés todas las edades, del jardín a sexto de escuela, y es bárbaro. Porque es distinto. Es distinto. Y si hay buena onda, y si hay como ese cariño por el encuentro, todo depende del ambiente. Todo depende cómo lo vivas vos, cómo lo vivan las maestras, cómo te espere el colegio, la escuela. Convergen un montón de factores es una cuestión como en todo de lo humano, ¿no? Exacto, del encuentro humano. Exacto, Si el encuentro humano es
con cariño sale bien, Fluye, no hay claro. chance, Claro. no va a salir mal jamás. Claro. Genial, es interesante eso, porque uno no se imagina siempre cómo funciona eso, ¿no? Por ahí uno puede tener una idea porque vio algún video, vio alguna cosa, pero estar a la interna ahí es distinto, ¿no? Es decir, de que cada encuentro es diferente. Es distinto, no quiero decir con esto que es Disney, ¿no? Y que es todo divino, rosado, no. A veces hay dificultades, Claro. a veces vas a lugares donde de repente son niños por ahí, a veces hasta un poco más grandes y hay mucho ruido Claro. y no te escuchan y tenés que hacer mucho esfuerzo y por ahí sentís que todo el esfuerzo que estás haciendo no sabés si llega y a dónde llega. Claro. Pero lo que sí, por ahí no llegas a todos, pero Claro. siempre llega a algún lugar y Pero- alguien lo disfruta. Claro. Y bueno, y otras veces es un golazo, porque es toda una fiesta. Claro. Como todo, hay Sí, todas sí. las variantes. Pero hay una cosa interesante, eso que te sucede no es lo común. Me refiero a esto. El escritor en general escribe en solitario o en un taller, pero escribe en solitario. Y después alguien lee en solitario. Acá en este caso no, estás compartiendo. Entonces, lo que tú escribiste, estás viendo cómo le afecta al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido es diferente, me parece. Ya hay una no, diferencia es grande. totalmente diferente. La reacción, ¿no? Totalmente diferente. Y es un gran desafío. Claro. Yo creo que igual de los escritores que yo conozco, uruguayos, ¿no? Con los que he tenido la suerte de compartir cosas, ferias y demás, en general todos disfrutan la estancia. Ah, bien. Es algo que se disfruta. Claro. Que en el fondo ya sabes que si vos dispones de tiempo para hacerlo, es parte, en algún momento va a ser parte de escribir para niños, El tener el que. compartir algo con ellos. Claro. Entonces ya está como implícito. Pero Claro. sí, te significa salir de, bueno, yo ya escribí, ya está. No, claro. Que a mí me pasó con la primera novela, que cuando tuve que ir a hacer presentaciones y cosas, yo no quería ir. Porque yo le decía a Viviana Echeverría, la editorial, ay Vivi, por favor, yo no quiero ir, yo ya lo escribí, ya está. Mi tarea era escribir, ¿no? Ya está, yo no era esto, yo no Claro. quiero ir a hablar Claro. de por qué escribí lo que escribí Exacto. y qué esto y teorizar y contar. Claro. No, yo Está lo ahí. que quería escribir es eso. Y bueno, después te vas civilizando un poco o no, hay Sí, gente sí. que sigue que no le gusta hablar, Claro, bueno, claro. está bien. Y tenés instancias en las cuales tenés que ir a hablar, tenés que ir a responder preguntas Claro. y después te va gustando. Claro, porque es otra instancia, ¿no? Es otra instancia. Que uno no la conoce de antemano cuando te imaginas o cuando piensas ese rol de escritor. Eso es interesante. En entrevistas que mantuviste con otros medios mencionaste el gran trabajo que existe detrás de cada libro y entonces ¿a qué cosas se enfrenta el escritor, te pregunto, a la hora de abordar esta empresa de narrar una historia? La creación literaria implica qué cosas al momento de estar trabajando. ¿Cuando estás escribiendo o Ujú. después? No, cuando O estás todo, escribiendo. Cuando estás escribiendo. Ujú. A mí me ha pasado que la historia de cada libro, el proceso de escritura de cada libro, en mi caso ha sido distinto, diferente, Bien, ¿no? bien. Porque son diferentes momentos de mi vida, así sea de un año al siguiente, desde escribir en un taller a escribir de otra manera o escribir en otro taller, en el Claro. marco de estar yendo a otro taller, ya no al de Roy, después escribir sin ir a ningún taller, escribir cuando tenía 44 años, a escribir cuando tengo 60, con hijos chicos, con hijos grandes, claro. con disciplina de Ajá. ir a un taller a sin disciplina, como es mi caso ahora. Claro. Bueno, Todo eso modifica. todas las experiencias, en mi caso, todas las experiencias y todas las maneras de escribir. En cuanto al trabajo en sí, también es distinto, ¿no? Porque a veces vos mascullás una historia antes de ponerte a escribir. Claro. Y otras veces te sentás y escribís.
Sale. y vas viendo. Claro. A veces sabes de principio a fin Ujú. lo que va a pasar Claro. y otras veces no. Yo por lo general cuando me siento a escribir tengo el principio, pero tengo que saber el final. Ahí Yo está. tengo que saber el final. Claro. Y en general tengo una especie de falsa frase final. Ajá, No bien. suele ser la frase final, Pero yo parto de un cierre Claro. que suele ser una frase, Es ¿no? hacia Una donde oración. va a ir encaminada la historia. Exacto, entonces voy de un punto al otro. Claro, eso es interesante porque, bueno, eso es un poco lo que trata de presentar el programa, es decir, de más o menos cómo es el trabajo de cada uno. Es diferente, por eso siempre las preguntas tienen que ver con eso, porque el universo de cada escritor es muy diferente y entonces el trabajo, la forma de abordar es diferente también. No es lo mismo quien escribe poesía, asumo, que quien escribe narrativa. Es más, hay un escritor, un poeta, que me dice, la poesía se siente y él lo vive de esa manera. Si no lo vive, no surge la poesía. Él lo vive de esa manera y discute siempre, y siempre yo lo cito, porque para él la poesía funciona de esa manera. Si no se siente en todo, no fluye, ¿no? Hay gente que sí puede escribir poesía de otra manera y entonces es otra. Está bueno. Son posiciones distintas y son formas de abordar la escritura de forma diferente, ¿no? Hay gente que hace poesía de lo cotidiano, que yo nunca había leído poesía de lo cotidiano, y escritoras correntinas me mostraron cómo ellos escriben y hacen poesía de lo cotidiano, de lo que pasa en una cosa simple. Y eso es interesante, por eso la pregunta, ¿no? Es decir, de cuál es el proceso de cada uno. Sí, en mi caso es ese, ¿no? Hasta ahora, que Sí. no sé en otro momento. Está Hasta bueno. ahora es tener una brújula hacia dónde voy. Ujú. Después, capaz que a veces cambia a dónde llegas. Pero Eso es necesito interesante. por lo menos algo. Ujú. Eso es interesante, ¿no? Lo que estás diciendo, es decir, que no tienes como un método preciso, sino que estás No. abierta a posibilidades de otras formas de crear, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, en la medida que tú empezás a ver las personas cómo escriben, es todo tan diferente que tratar de homogeneizar un método único, un para qué, un por qué, un cómo, a mí me parece absurdo totalmente. Porque eso también, acabas de decir algo que es interesante, es decir, ¿por qué escribe una persona? ¿Qué lo estimula? ¿Qué lo lleva? Es decir, hoy se habla mucho y conozco gente que está llevando adelante, es decir, la escritura como una forma de sanar, ¿no? Que es interesante, son experiencias interesantes. Y muchas veces pregunto si al escritor, ¿cómo ve esa forma de ver y sentir la escritura? ¿Como una forma de sanar? Puede ser, es una forma. Entonces es interesante. Pero esta gente lo canaliza, es decir, escribe específicamente para eso. En tu caso, ¿puede servir la escritura para canalizar algo? ¿O es sacar eso que tengo acá, que quiero armar? No, lo hago porque me gusta, porque me divierte, si bien me puede llegar a conflictuar y amargarme y por ahí me tranco y me deprimo y todas esas cuestiones, no se me ocurre nada, y qué horrible, qué espantoso y todo un drama, pero yo lo disfruto, para mí es disfrutable, a mí me hace feliz. Cuando estoy escribiendo me emociona, me conmueve, no sé, eso, lo que tú Eso. decías de que decía el poeta, Ujú. bueno, en mi caso, por supuesto que entiendo lo que estabas diciendo, pero te genera algo muy parecido. Ajá, ahí está. Vibrás con lo que escribís, Ahí está. no estás calculando, por lo menos en mi caso. Bien. Fluye, sale, me emociona, si no me emociona, si no funciona, pero no funcionando como que fuera una máquina. No, ahí va. Si no vibra, Exacto. si no tiene un sonido, Algo no está bien. No está y no es. Claro. Entonces... Siempre tiene que ser de alguna manera sentida, disfrutable. Exacto. Y es para eso que escribo, para Claro. vivir eso. Exacto. Bien. Lo cual no siempre es maravilloso el proceso, ¿no? A veces Claro. Se pasan sufre. cosas, sí, pasan Claro. cosas, pero igual me encanta. Claro, Y no lo claro. hago por obligación, Ahí está. no lo hago con un método y no Bien. lo quiero hacer con un método, no me Bien. interesa ni Claro. siquiera tener un sistema como si fuera un trabajo, Claro, porque quizás... porque trabajo es por otro lado, no ahí.
Y bueno, no sé si Le sale quitaría- bien o mal, pero... Claro, pero le quitaría capaz esa experiencia del escribir, ¿no? Sí, Que es capaz lindo. que sí, no sé, o andás a ver si por ahí yo no fuera más disciplinada, sería más rico, o Claro. no rico capaz que en calidad también, pero si tú le dedicara más tiempo a eso, a la página en blanco. Yo no tengo página en blanco, porque si no tengo nada que escribir, no me siento frente a una página en blanco. Bien, Cuando me siento frente a la computadora que tiene la página en blanco, es porque Ya hay algo. ya la historia la tengo que me invadió, Ahí va. ya estoy emocionada, ya me siento a escribir algo que... Está me fluyendo. Está ahí, exacto. está perfecto, Si no, no. sí. Si no, no, claro, está bien. No te obligas a No a que- soy a que te lo laboriosa salga. de la escritura. Está Después bien. sí, corrijo 1.000.000 de veces. Claro. Escribo una cantidad. Por ahí puede vibrar mucho algo, pero después me queda horrible. Claro. ¿No? Interesante. O vibraba al principio y después ya deja de vibrar. Estamos ahí en los tiempos todavía de cierre. Ya nos dirá nuestro así que bueno, tenemos que ir cerrando. Tenía más preguntas. El programa queda corto, siempre queda corto. Yo te agradezco muchísimo y simplemente ya vamos a dejar después en el blog que acompaña a este programa, a Café y Palabras, vamos a dejar información de dónde pueden contactarte, porque hablamos un poco por arriba, pero tú llevas adelante un taller literario. En poquitas palabras, ¿qué nos puedes contar de esos talleres literarios? ¿Cómo no? Mira, en este momento tengo un taller literario en la librería Minerva, en la calle Tristán Narvaja y Paysandú. Bien. Es los sábados. Ujú. Tengo 2 grupos, uno a las 11 de la mañana y otro a las 14 horas. Es un taller anual divino. Ajá. ¿Qué voy a decir yo? Yo Genial. adjetivo así, en grande. Bien, Divino. está La bien. gente de Minerva es divina. El Ujú. lugar que tenemos es divino, es cómodo. Claro. Los grupos son de gente linda, Ujú. pasamos bien, hacemos cosas que están buenas. Ajá. Y después tengo grupos por Zoom, Ajá. que bueno, es otra opción, ¿no? Sí, y que me parece claro. que está genial porque permite que personas que no están en Montevideo y que de repente en los lugares en los que se encuentran no tienen una opción de taller presencial, Ajá. o Montevideo también, ¿no? Claro, que no sí, sí, pueden sí. trasladarse Claro, y claro. que quedó también un poco las posibilidades de la pandemia. Ujú. Y bueno, ahí tengo talleres que son a veces puntuales, de una X cantidad de encuentros. Tengo un taller anual que es los martes, tengo otro ahora los miércoles que es introducción a la narrativa. Entonces es un poco para que el que recién empieza o no Pueda- está del todo seguro de si será por acá, Entrar a ¿querrá descubrir. escribir o no, entrar a descubrir, y que tampoco, bueno, es ese. Y ese se va repitiendo, es un ciclo que se reitera a lo largo del año. Y otras opciones puntuales a veces que también he hecho, variedades. Ajá, perfecto. De todo eso vamos a dejar información, aclaro, en el blog del programa, porque digo, por razones de tiempo y además a veces por radio no se puede transmitir esa información. Quiero decir lo Sí, último, dime, perdón, dime, Walter. claro, Este perfecto. año celebramos los 10 años del taller que se llama Entre Líneas. Líneas, ujú. Empezó en julio del 2015 en el boliche Calima, a quien sí. le debo además, y a Paula, Ajá. la dueña de Calima, el haberme dado mi primer espacio y haberme también puesto su manito para empujarme para empezar a formar el grupo. Eso es importante, estar agradecidos. Así que así vamos cerrando esta entrevista hoy con la escritora uruguaya Verónica Lecomte. Agradecimos muchísimo su presencia en estudios. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar también por iVoox, Spotify y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día. También pueden escuchar por la web oriental.com.uy /inicio/en-vivo/. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio. Muchísimas gracias por compartir el espacio de hoy.
El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.